¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. En esta semana maravillosa que tenemos la FIL aquí en Guadalajara y que estamos aquí tan cerquita, bueno, te doy la bienvenida a tu programa Más de Uno. Yo soy Carlota Tello y estás en Radio Mujer 1040 en tu programa sobre sexualidad. Y esta tarde vamos a hablar, esta noche, pues ya estamos de noche, la sexualidad y el erotismo. El erotismo es una parte muy importante de la sexualidad, pero no es todo. Recuerda que la sexualidad la dividimos, o no la dividimos, sino que está integrada más bien por 4 partes indivisibles entre sí. Cada una de esas partes se estudia y se trabaja y podemos analizarla, pero solo de manera didáctica. En la práctica están todas unidas. Así como el ser humano es un ser humano integral, holístico, que tiene múltiples facetas y si se lastima una, pues también se lastima la otra. Y si una se alivia, también se alivia la otra. La semana pasada estuve trabajando mucho sobre violencia, porque bueno, fue el 25 de noviembre, el Día Internacional sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y igual manejábamos que las violencias, ¿no? Pues es una violencia. Una mujer que vive violencia física, pues obviamente está también viviendo violencia psicológica. Y una mujer que vive violencia física y psicológica, pues seguramente también va a vivir violencia sexual. Pero en la cuestión de la sexualidad, y el erotismo, pues podemos hablar a este programa muy rico, muy cachondo, muy lleno de cosas maravillosas y buenas, siempre y cuando la sexualidad se dé de manera consensuada, que no sea delito lo que estamos haciendo, que no lastimemos a otro y todo lo demás se puede hacer. Entonces hay una sorpresa para ti en este programa después del segundo corte que te va a gustar muchísimo y que vamos a estar hablando de la sexualidad desde este lado iluminado de la sexualidad, este lado maravilloso, este lado de gozo, de deseo, de erotismo, exactamente de erotismo. El erotismo es esa parte de la sexualidad, entonces decíamos que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el placer, con el goce. Y desde el reconocimiento del cuerpo, desde el reconocimiento de nosotras mismas, de nosotros mismos, en este darnos placer, vivir el placer, porque el ser humano tiende a vivir el placer y la felicidad. Nada más que luego nos encontramos con tropiezos y luego nos encanta sufrir y entonces le damos 1000 vueltas a la victimez, pero los seres humanos tendemos hacia la felicidad y hacia el placer. Entonces el erotismo es eso precisamente, y una gran amiga dice siempre, todos y todas somos hijos de Eros, no nada más ciertas personas, desde pequeñitos hasta que morimos, porque el erotismo está ahí como parte de nuestra vida cotidiana, como parte de nuestros goces. ¿Quién no ha gozado con una comida deliciosa, de lo que más te gusta? ¿Quién no ha gozado con oler una fruta, de esas frutas olorosas? Imagina un durazno, ¿no? Que lo hueles, lo abres, le quitas un pedazo de cáscara y desprende un olor maravilloso y después un sabor maravilloso. Si es un durazno riquísimo, dulce, que está en su punto. O sea, imagínate, eso es placer, eso te da mucho placer. ¿Quién no ha tenido placer, por ejemplo, en un baño de burbujas, con sales, con ese olor maravilloso, con unas velitas que podemos poner en el baño? Híjole, hay tantas formas de tener placer como no tienes una idea. Y también olvidarnos, o más bien recordar que el placer no solo se vive en la parte genital de nuestro cuerpo, sino en la mente, en el cerebro, en la piel, en las mucosas, en los pies, en todos lados. Entonces, sí, el órgano más importante de la sexualidad es el cerebro, porque incluso con la imaginación, si cierras 3 segundos los ojos y te imaginas una cosa muy rica, pues entonces vas a empezar a tener placer. Y el placer se ha estudiado qué necesario es para todos nosotros y nosotras que vivimos en este mundo lleno de estrés. Bueno, pues es importante también esta parte
del placer, del goce, que tiene que contrarrestar un poquito esta otra parte del estrés y de la ansiedad y de las angustias que vivimos todos los días, sobre todo quienes vivimos en grandes ciudades como Guadalajara o el Distrito Federal o Monterrey, etcétera. Entonces, el erotismo tiene que ver con esta parte de deseo, y todos y todas tenemos deseo. Deseo de vida, deseo de estar con otro, deseo de estar con otra, deseo de venir al programa, deseo de escuchar el programa, y ese deseo está presente y siempre estamos deseando. Somos personas deseantes, siempre estamos deseando a alguien, algo. El deseo no se llena nunca. Puede ser goce, ¿no? Que tengas un goce y que entonces ya te quedaste satisfecho con ese goce, pero el deseo nunca se satisface, nunca. Entonces, ese deseo nos impulsa a hacer más cosas, a seguir adelante, a ser más felices, a probar nuevas maneras de placer, etcétera, pero el deseo no se acaba. Y acuérdate, nos decía un maestro maravilloso, quien ya no tiene deseo, se quita la vida. Puede tener un intento o lograr un suicidio. Entonces ese es el deseo del que vamos a estar hablando como tema del erotismo. Nos vamos a ir un pequeño corte, pero no le cambies, va a estar muy interesante y te tenemos una gran sorpresa a partir de la mitad del programa. En un momentito regresamos. Ya estamos de nuevo contigo en tu programa Más de Uno. Y como siempre les damos las gracias a nuestro operador Norberto Rodríguez y a nuestra productora Telma Coronado. Muchas gracias porque ellos hacen posible esta transmisión, este programa. Y déjame también decirte algo muy importante. Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El VIH-SIDA ha sido un flagelo desde 1981, 1983 en México. Muchas personas que queríamos mucho, que admirábamos mucho, han muerto por este virus, un virus que atacó principalmente a una población especial que fue de jóvenes, que sigue siendo de jóvenes, y que es un virus que se transmite por medio de las relaciones sexuales, por la sangre, por el intercambio de fluidos que tienen que ver con las relaciones sexuales y de madre a hijo. Entonces, pues se ha luchado mucho, se ha trabajado muchísimo, y ahora con los antirretrovirales y con la concientización de las personas que no deben de dejarse de tomar su tratamiento, pues se ha hecho muy buena prevención. Hay dos cuestiones importantes en esto. La conciencia de que si has tenido actividad sexual puedes haber adquirido VIH, y entonces hacerte una prueba rápida, que en la prueba, en el procedimiento, en la metodología que se lleva a cabo para hacer una prueba, que es lo mismo que un ELISA, es con una confiabilidad muy alta, pues en la consejería también aprendemos muchas cosas de manera personal y podemos estar con un experto preguntándole algunas dudas que tengan que ver con nuestras prácticas sexuales para que sean lo más placenteras posibles, pero lo más responsables y con autocuidado posible. Entonces, eso es muy importante. Y por otro lado, el tratamiento. Alguien que vive con VIH-Sida y que se toma su tratamiento como debe de ser todo el tiempo, porque así debe de ser, entonces también estamos previniendo a través de esa persona que no se propague el VIH-Sida, porque los virusitos, cuando una persona está en tratamiento, pues van a caer a niveles muy bajos y va a ser más complicada la transmisión. Entonces es muy importante que recordemos, el 1 de diciembre en muchísimos países se hace un evento especial para hacer prevención, principalmente para hacer prevención para continuar la lucha con el VIH-Sida. Y también la parte de la Organización Mundial de la Salud, que ha estado como muy al pendiente de proveer a los países todas las herramientas necesarias, así como los tratamientos, las pruebas rápidas, etcétera, para que esto se pueda erradicar. Y dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que puede ser erradicado en 15 años si seguimos como seguimos. Porque fíjate, por ejemplo,
casi 16 millones de personas en todo el mundo recibían tratamiento contra el VIH a mediados de 2015. De 11 millones de ellas en el continente africano, donde solo 11,000 personas recibían tratamiento en el año 2000. O sea, se ha avanzado muchísimo. Y aparte los tratamientos son más específicos, con menos efectos secundarios, menos pastillas que se tienen que tomar. En lugar de 30 pastillas al día, 1, 2 o 3. Incluso hay una propuesta muy interesante de que sea una vez al mes mediante una inyección. Entonces, se ha trabajado muchísimo para que este flagelo que acompaña a la sexualidad ya no esté con esta mortandad y con esta situación de la transmisión tremenda, que en México 100%, bueno, no 100%, pero muy alto, es por transmisión sexual. Un poco por transfusiones de sangre y cada vez menos por transmisión vertical. Hay un programa en Jalisco maravilloso, de que yo pertenezco también a ese programa, que se llama Mesa de Jalisco contra el SIDA, en donde todas las mujeres que están embarazadas y que viven con VIH pueden integrarse a este programa para que su hijito nazca libre del VIH. Eso me parece maravilloso y cada vez llevamos más niñitos que van naciendo de mamás que muchas de ellas no sabían que vivían con VIH y nacen sus bebés sin el virus, sin la presencia del virus y sin enfermar, porque pues también tenemos adolescentes y adultos jóvenes que nacieron con VIH y que ahora, después de muchos años de tratamiento, aquí están entre nosotros y ellos no hicieron absolutamente nada para tener el virus en su sangre, sino solo nacer de una mamá que no sabía que vivía con el VIH. Entonces es muy importante que lo recuerdes. Mañana es el Día Mundial de la lucha contra el VIH-Sida. Recuérdalo, porque cuando nosotros estamos preparados, cuando nosotros hacemos prevención en nosotros mismos, en nosotras mismas, cuando nosotros nos cuidamos, podemos tener una sexualidad más placentera y entonces podemos tener este erotismo que estábamos hablando en un principio, que es luz en la sexualidad, que es brillo, que es felicidad, que es deseo, que es placer, que es goce. Entonces es muy importante recordar esa parte. No por un ratito de que se nos haya olvidado la protección, podamos después tronarnos los dedos y estar 3 meses esperando y rezando para que no vayamos a tener ninguna infección y mucho menos de VIH. Entonces, recuérdalo mucho, por favor. Llámanos, estamos en los teléfonos en cabina, son 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o mándanos un WhatsApp al 333 822 3208. Ni te imaginas el libro que te vamos a obsequiar esta tarde. Necesitamos escucharte, necesitamos que nos mandes WhatsApps, necesitamos que empieces a participar porque te va a fascinar el libro de esta tarde. Es una sorpresa para empezando el siguiente bloque, te lo voy a decir, pero a mí me gustaría mucho escucharte o me gustaría mucho leerte si nos mandas un mensajito, porque aquí estoy al pendiente de ti, de lo que necesites, de si estás de acuerdo con que la parte de la sexualidad que tiene que ver con el erotismo es una parte gozosa, brillante, es una parte luminosa, es una parte muy, muy linda, maravillosa, que nos da mucha producción de endorfinas y nos hace sentir muy bien y nos da más ganas de amar a nuestra pareja, y entonces podemos tener una compenetración mucho mejor, mucho más allá de lo que tenemos. Sí, tenemos una sexualidad maravillosa, consensuada, feliz, totalmente brillante y luminosa. Entonces, llámanos. Estamos esperando que tus mensajitos, estamos esperando tus llamadas para poder participar por este libro y también que tu voz se oiga para que participes en este programa que es para ti. Habíamos dicho que la sexualidad se componía de 4 aspectos diferentes, pero que tienen mucho que ver entre sí. Uno es la reproductividad, porque bueno, teniendo relaciones sexuales nos reproducimos los seres humanos y este mundo puede seguir existiendo. Por otro lado, la parte de la vinculación afectiva, porque pues, ¿qué crees? Nos enamoramos y nos desenamoramos. Entonces, esta parte también está presente en nosotros.
desde muy pequeñitos, los niños y las niñas nos empezamos a enamorar de otros. Acuérdate, ¿cuándo fue la primera vez que te enamoraste? Cuando uno de mis maestros favoritos de sexualidad nos preguntó esto, yo me fui hasta atrás en mi vida y decía, bueno, ¿cuándo me enamoré por primera vez? Y que me acuerdo, en segundo de kinder yo tenía un niño que era mi compañero, que cada vez que me miraba o cada vez que nos encontrábamos, a mí se me sumía la panza y me fascinaba. Probablemente esa fue mi primer enamoramiento, y de ahí en adelante. Entonces, acuérdate tú cuándo te enamoraste por primera vez, y esa parte es la parte de la vinculación afectiva de la sexualidad. La otra parte es el género, todo lo que somos los hombres y las mujeres en una cultura, en una geografía, en una parte de la historia. ¿Qué se te exige? ¿Qué se te pide por parte de la cultura? ¿Cuáles son los deberes o el deber ser de los hombres y de las mujeres en este momento? Las cosas han cambiado mucho, sobre todo en los últimos 20 años. Entonces, las niñas, ¿qué piden ahora? Los niños, ¿qué piden ahora? ¿Hay compromiso o no hay compromiso? Hay autores que dicen que estamos en esta sociedad líquida y con un amor líquido, quiere decir que no hay estabilidad. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Sí de veras estaremos en eso o de veras nos podemos enamorar por muchos años y vivir en pareja por muchos años? ¿O de veras estamos viviendo un amor líquido? Me encantaría que nos hablaras y que nos dijeras, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Qué piensas acerca de este concepto de sexualidad en donde tenemos 4 partes: erotismo, vinculación afectiva, género y reproductividad? ¿O crees que haya otra que deberíamos de integrar? Me encantaría que nos hablaras o que nos mandaras un mensajito. Nos vamos a un pequeño corte, no le cambies, enseguida volvemos. ¿Cómo estás? Pues ya te tenía yo una sorpresa, ya llegó la sorpresa, ¿cómo ves? Y no nos has mandado más que un WhatsApp, pero ahorita le damos lectura. Pues tengo el gustísimo y el honor de presentar a ustedes a nuestra querida Verónica Maza Bustamante. Ella me dice mucho gusto, yo le digo, bueno, mucho gusto, pero yo ya te conozco porque leo su columna. Entonces me encanta que estés aquí, Verónica. ¿Qué tal? Ay, al contrario, muy contenta. ¿Cómo te ha recibido Guadalajara? Ay, increíble, ¿sí? Siempre me recibe muy bien, es mi ciudad favorita después de la mía, que es el DF. Ajá. Me encanta venir, me gusta todo, el clima, qué la bueno. Ciudad, la comida, la gente, tengo muy buenos amigos. Pues aquí tienes una nueva amiga. Ay, y también gracias. Una nueva radiodifusora amiga, ¿eh? Para cuando vengas. Qué bonito, gracias. Qué padre que estés aquí con nosotros. Platícanos de tu libro. Sí, bueno, se llama El Motel de los Antojos Prohibidos. Salió a mediados de año, en junio. Y me ha ido súper bien, de hecho ya casi se agota la primera edición. Qué bueno. Y bueno, fíjate que ha sido como todo un proceso, porque bueno, llevo escribiendo 13 años mi columna El Sexódromo, ¿no? En Milenio, y 15 investigando sobre estos temas, porque empecé para tele y ya me seguí en la columna, me formé en sexología, y desde pronto un día dije, bueno, creo que ya quiero escribir algo que sea más duradero. O sea, el periódico a veces lo tiras, se te pierde, por ahí se queda chivado quién sabe dónde. Desde quiero escribir un libro, pero no quiero hacer una recapitulación de columnas o porque quiero algo nuevo. Y empecé a ver qué había, que no hay suficiente bibliografía mexicana sobre el tema, pero sí hay, ¿no? Ajá. Y entonces decía, bueno, es que ya hay de sexualidad infantil, ya hay de para adolescentes, o de problemática de pareja, de salud sexual. ¿De qué escribo? Y entonces dije, poca gente escribe sobre nuestro derecho al placer, y sobre la exploración del deseo. Hay poquito, ¿no? Sí, sí hay bibliografía. Poquito, sí, es verdad. Y entonces ya dentro de eso, que yo pues con David Barrios, con Paco Delfín había conversado, había estudiado todas estas cuestiones de las manifestaciones de la diversidad erótica, dije, ahí tengo un tema, ¿no? Claro, qué padre. Y entonces son 21 prácticas sexuales fuera del closet, con esta semejanza, ¿no? De salir del closet, de poder ser yo, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, esa es justo la idea. Pues platícanos unas 2 o 3, aunque sea. Sí, ¿no? Si claro. no las 21 para dejarlos picados, y que este libro te lo vamos a regalar hoy, entonces necesitamos que nos empieces a llamar o a mandar WhatsApps para poderte
poder participar por este libro. Y a ver, 2 o 3, nomás para sí, claro, empezarle a tomar sabor. Eso, pues yo creo que hay unas... entre las 21 prácticas hay unas que son muy, muy comunes y que entonces a veces ya ni notamos. Y hay otras que son todo lo contrario, son tan raras que nos asombran. Entonces, digamos, entre las comunes tenemos, por ejemplo, la melolagnia, que es la excitación con la música, ya sea escuchando música, que nos guste la melodía o la letra, que nos encante tener un encuentro erótico con cierto tipo de música, o que nos gusten los músicos, también puede ser, o los que son músicos que encuentren en su profesión también una cosa que les emocione. Lo mismo pasa ahora que está la FIL con la logofilia, que es la excitación por leer a 4 manos, digo yo. Claro. Que te lean o leer, todo lo relacionado pues con la literatura erótica, la poesía erótica. Y de las más menos comunes o que la gente habla menos, tenemos por ejemplo el microgenitalismo. Que es pues esas personas que les gustan los penes pequeños, que prefieren penes chiquitos por muchas razones. Tenemos, por ejemplo, la anastomofilia, que es la excitación por personas con sobrepeso. Tenemos la dendrofilia, que es la excitación por el reino vegetal, que es de las más raras, y que me dicen, no, ya es rarísimo. Le digo, no, es súper común. Digo, a ver, en las lunas de miel, en las suites de lunas de honeymoon, de luna de miel, es común que te pongan pétalos, que te llenen la tina de gardenias, y tú estás experimentando la dendrofilia y además estás en contacto, feliz, ¿no? Emocionadísimo de vivir un encuentro erótico entre puros pétalos de flores. Sí, o por el contrario, yo les cuento, ¿no? Cuando presento y hablo del libro, que cuando era niña, que crecí en los suburbios en el Estado de México, todavía había árboles y cosas así, todavía había vida así como rural. Está muy lindo, lleno de árboles. Ay, sí, la verdad sí, pero ahí era como una cosa más salvaje. Y entonces a mí me encantaba trepar a los árboles. Y sí recuerdo, tengo como esta imagen del día en que me subí a un árbol y al hacerlo me froté contra el tronco. Y yo sí me acuerdo que yo decía, me encanta estar en este árbol, es lo más bonito, quiero volver al árbol cada día a jugar. Porque claro, lo veía, fue como este encuentro con el placer primigenio, con toda la inocencia de la edad, ¿no? Que lo que yo digo, no hay que ver con ojos de adulto lo que le pasa a los niños, sí, ¿no? Eso siempre lo tenemos que decir y repetir muchas veces, porque cuando nosotros hablamos de un autoerotismo en un niño, pues es una exploración, es estarse dando cuenta por primera vez en su vida que tiene una parte de su cuerpo que no había descubierto. Exacto. ¿No? Y no tiene nada que ver con las telarañas mentales que nosotros tenemos como adultos. Así es, ¿no? Claro que sí. Y te digo, entonces, más o menos por ahí van las prácticas, y de alguna manera quería desmitificar cosas, quitar angustias, porque yo creo que la gente vive con demasiadas angustias relacionadas con algo que debería ser placentero y que nos debería dar un bienestar. Entonces, por ejemplo, elegí esta del microgenitalismo, porque tú lo sabes, entre las preguntas y angustias más comunes es la del tamaño del pene. O sea, yo digo, señores, relájense. Y aquí es como una demostración de decir, miren cuántas mujeres encuentran tantas virtudes a un pene pequeño y cómo lo asumen muchos hombres que lo tienen así. Igual con lo del sobrepeso, digo, a ver, no se maten tratando de tener un cuerpo de modelo de revistas, de ser esbeltas, de Barbie. O sea, ámense como quieran y van a ver que como son, y van a ver que van a encontrar a alguien que las o los ame así, ¿no? Sí, claro. Si dejamos la angustia a un lado, hasta adelgazamos también. Sí, entonces acuérdense de eso, es muy importante. Pues qué padrísimo, tener un libro así. Yo me acuerdo que cuando el doctor Álvarez Gallú nos enseñaba los expresiones comportamentales de la sexualidad, comportamentales, erótico-comportamentales o algo así le llamaba. Entonces nos daba mucho gusto porque él decía, me acuerdo, nos decía al grupo, si no nos acercamos a ellas, siempre las vamos a hacer así como, las vamos a ver de lejos, así como guácala, y entonces realmente no vas a poder ayudar a un paciente que está en la confusión de si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, o a lo mejor mejor me quito este pensamiento, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos vamos acercando a ellas, que vemos que también a nosotros nos daría gusto, o lo hemos soñado, o lo hemos pensado, o lo hemos hecho alguna vez en la vida y luego ya no,
Entonces es muy importante acercarnos a estas expresiones comportamentales de la sexualidad. Sí, de hecho, fíjate que me ha gustado mucho la experiencia con los colegas sexólogos, que por ejemplo David Barrios, Oscar Chávez Lanz, Paco Delfín, me han dicho, es que tu libro tiene que estar en toda consulta sexológica, porque justo cuando hay muchos pacientes que llegan como con estas angustias y miedos relacionadas con las expresiones comportamentales de la sexualidad y el erotismo, y aunque como terapeutas se los podemos decir y tratar, obviamente está bien que se relajen leyendo un libro como El Motel de los Antojos Prohibidos, ¿no? Que digan, ok, no soy el único, no soy un pervertido ni un perverso, simplemente estoy pues explorando, ¿no? Lo que me gusta. Qué padre, qué padre. ¿Y el nombre, cómo fue? ¿Cómo fue concebido? A ver, platícanos poquito. Fíjate que inicialmente se llamaba El Manual de los Antojos, nada más. Y era pues profundizar en estas prácticas, ¿no? Que también han llamado parafilias y que ya tratamos de no usar ese término, pero que yo de pronto lo refiero para que la gente quede más claro. Pero de pronto me di cuenta, ya sobre la investigación, decía, a ver, ¿en qué momento nos empezamos a prohibir esto? O sea, si son cosas que se llevan a cabo de manera sana, de manera segura, consensuada, si nos brindan bienestar, ¿por qué no las prohibimos? O sea, las prohíben muchas personas. Entonces empecé a investigar en la historia y me fui hasta los sumerios. Claro. ¿No? Y por otro lado el Génesis y Adán y Eva, o sea, como todas las ideas que tenemos y los sucesos históricos. Y entonces decidí hacer una primera parte, ¿no? Que es el room service, le llamo yo. Con la historia de estas prohibiciones en Occidente. Entonces ya el nombre pasó a El Manual de los Antojos Prohibidos, porque están prohibidos, pero no tendrían por qué. Y lo del motel surgió como una metáfora para explicar. Nos vamos a ir a un pequeñito corte y enseguida regresamos. No le cambies, que esto está muy interesante. Ya estamos de nuevo contigo en tu programa Más de Uno y estoy entrevistando precisamente a una maravillosa mujer que ha escrito un maravilloso libro que vamos a regalar hoy, Verónica Maza Bustamante. Y la vamos a tener pronto también vía telefónica, ya quedamos ahorita en el corte. Pues, ¿cuándo van a estar en la FIL? Fíjate que yo presenté en julio el libro, aquí en Guadalajara, en un lugar que se llama El Rendezvous, se armó una fiesta, tocaban músicos, estuvo muy bonito. Entonces ahora vengo a la FIL más bien como a hacer entrevistas, a charlar con personas. Yo creo que mañana es martes, voy a estar en la tarde en el stand de Random House, por si alguien quiere ir, le dedico el libro, platicamos, ¿no? Entonces por ahí en la tardecita estaré un buen rato. Mañana en la FIL, ahí la pueden encontrar para que la conozcan, una chica muy simpática que escribe muy padre y qué bueno que ya tenemos un libro de ella. Muchísimas gracias por haber venido, Verónica. Al contrario, Carlota, qué gusto y ojalá hagamos eso, hay que escucharnos con frecuencia. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces ya tenemos quién se sacó, quién se ganó el libro, ya Ruth Garay. Está dedicado por Verónica Maza el libro, entonces lo vas a disfrutar muchísimo, te lo aseguro.